Senhores, como estão? É um gosto, é um prazer estar aqui. Eu sou Elmore Ruiz. Vamos entrar a nossa quarta classe na Parashá Hukat do Zohar HaKadosh e vamos ver dos parágrafos 8 ao 10. E agora, o Zohar vai querer entrar no tema e analisar o detalhe de ter hijos, sim, de procriar, de formar uma família. Como será que o Zohar entenderia a primeira mitzvah que está em toda a Torá, que é crescer e multiplicar-los, que é a primeira de todas elas? Mira, está no Sefer Bereshit, e para essa mitzvah não há diferença entre judeu ou não judeu, porque todo o mundo está cumprindo com essa mitzvah. Haverá exceções, alguns detalhes, mas veremos como é que o Zohar vai tratar deste assunto. Que surpresa nos traz, porque nesta Parashá, não, has visto desde o início, parece um trava-línguas entre Sod e Vezot. Já estás entendendo, não? Como isto funciona. Depois hemos visto sobre o elemento que há dentro desta Parashá, que é trabalhar com o ego. Has visto? O ego produz uma trampa. Há que andar com sapatitos de algodão para não cair nela. Mira, de uma parte que pareceria insignificante, uma história da reunião de los alunos quando chegam à casa de Rabbi Pinchas ben Yair. E em la última classe, nós estivemos observando sobre aquele detalhe relacionado com que se acuerdan com que hemos visto. Tiene que ver com quitarse los zapatos. Tu já sabes lo que é esto, é desconectarse de la Sefirah Malchut. El cuidado que hay que tener, mira, hemos visto en el Kitzur Shulchan Aruch, esse detalhecito dentro de las culturas japonesas e de la cultura árabe. Mira, quem por os pequenos secretos, agora vamos ver de los hijos, que surpresa nos tendrá o Zohar HaKadosh. Então, se acompanhes, um shalom bem grande e bem-vindos à classe. E é justamente sobre isso, a temática é a procriação. Mira, são os párrafos 8 ao 10, a classe número 4. E em la Torá, há muitas leis e instruções relacionadas a ter hijos e a procriar. Os primeiros comentaristas, em sua maioria, observam que a primeira mitzvah dada à humanidade, aqui, isto foi dada à humanidade, é justamente a de procriar. Mira, é uma mitzvah que todo o mundo participa. Sim, crescer e multiplicar. Esse está ali. Bereshit é 1:28, não é o 1:26, é Bereshit 1:28. E não te olvides, o Zohar não vai trabalhar sobre a literalidade desse processo. O Zohar não vai analisar o fato físico, literal de procriar. Então, que lecciones há em todo isto que o Zohar, mira, nessa Parashá Hukat, ele vai tratar justamente desse elemento de ter hijos, de trazer hijos a este mundo. O texto que vai ser analisado, ele se encontra na porção Hukat, e há uma lei, uma normativa, uma instrução muito estranha que é conhecida como a lei do levirato. Mira, essa terminologia, o levirato, ela vem do latim de levir, que quer dizer o hermano del cunhado, não? Mira, daí vem o levirato. Em hebreu, ela é conhecida com essa terminologia ali, Ibum, está vendo? Yudud, Bet, Vav, Men. Isso está em Devarim, ali, 25:8, ali, é o Ibum. Ele é conhecida, mas às vezes nesta terminologia, para nós ele é muito desconhecida, é o Ibum. Nós lá conhecemos e se maneja mais dentro, às vezes, das explicações também como o levirato, não? Que vem de levir, isso é latim, mira, que é o hermano del cunhado. E isso vai ser tratado justamente nesta Parashá Hukat. Então, o detalhe da procriação, mira, como o Zohar está sendo, ele vai entrar dentro do levirato, del ibum, que é quando o hermano del falecido se casa com a viuda para dar continuidade à memória, à descendência del falecido, não? Todo isso ali, mira, da lei del levirato. Observa esse detalhe. O Zohar vai entrando não no hecho de la procriação, ele vai partir desta lei que está ali, em Deuteronômios 25:8, a analisar esse processo de trazer hijos ao mundo. Isso é o nome como é conhecido ali. Sim? Essa parte que o Zohar vai tratar
En el hebreo es el ibum, tiene dos yud, yud, bet, vav, mem, que es el matrimonio levirático. Esa palabra hemos visto ya bien del latín, ¿no? Y estas referencias aparecen en Ruth, capítulo 3 y 4, eso tú puedes ver la Megilá de Ruth, ¿no? Es un ibum lo que va a hacer Boaz con Ruth. Está en Bereshit, capítulo 38, ¿no? En el caso de Onam, que es el hijo de Yehudá. Fue en aquel momento en que Jacob supo de la muerte de Yosef, ¿no? Que él se imaginó, sí, en los capítulos anteriores. Y en el capítulo 38 muestra cómo Yehudá, él deja la casa de su padre porque Jacob estaba sencillamente insoportable con esto de la muerte de Yosef. Él estaba guardando un luto extremadamente largo, ¿no? Entonces va a aparecer aquí, mira, justamente a primera vez en Bereshit capítulo 38 del Ibum. Y en Devarim 25:5 está normado la referencia, ali tú vas a encontrar. Ahora, ¿es el 5 o es el 8? Nosotros ya vamos a ver, ¿no? Porque hemos hablado antes que era el 25:8, ahora tenemos aquí anotado 25:5, ya vamos a salir de la duda. Es en el 25, mira, tanto el versículo 5, ¿no? Ali, como el 8 están correctos. Mira, ¿está viendo el levirato, el nombre que trae aquí? Es el matrimonio levirático. Entonces, es el capítulo 25 de Devarim, de los versículos 5 al 12, ¿no? Tú vas a poder, ali va a ser la obligación del cuñado, que es el ibum, ¿no? Para casarse, ¿sí? Con otro extraño no puede casarse la viuda, ¿no? Entonces la mujer del que murió no se casará con otro extraño. Mira, y un de ellos muere, ¿no? Si son hermanos, estás viendo aquí, sin dejar los hijos. Entonces es el capítulo 25, del versículo 5 hasta 12, ¿estás viendo aquí? Hasta el 12 está toda la descripción. Abajo viene pesos y medidas. Entonces, cuando se va a analizar aquí o del ibum, es importante ver lo que dice antes de la narrativa y lo que dice después. Vamos a seguir la secuencia de lógica de Rashi. Entonces, observamos el capítulo 25, mira, está aquí, del ibum, que es el matrimonio. Aquí está, el subtítulo está levirático, título editorial. Entonces, tiene el 25, mira, aquí va a decir, la pena de los azotes, de los macotes. Va a haber un elemento para los macotes, ahí viene el ibum, que va a estar transcrito aquí. Después viene pesos y medidas correctos. Entonces el ibum, él queda justamente en medio, mira, a la pena de los azotes y a pesos y medidas correctos. Mas aquí abajo está Amalek, ¿estás viendo? Amalek será destruido. Entonces observa, el matrimonio levirático, o del ibum, ele es el resultado de azotes, estás viendo aquí, ¿por qué fueron dados los azotes? ¿Sí? Cuando alguien viene a un juicio y los jueces juzgarán entre ellos y condenarán al culpable y absolverán el justo, ¿no? Y el culpable, si ellos ven que aquel que tiene la culpa merece ser azotado, él recibirá la cantidad de azotes, ¿no? Que son 40 menos 1. Entonces son estas chibatadas. ¿Qué quiere decir? Que son energías que fueron creadas, que él no logró hacer alguna cosa. En palabras sencillas, todo esto se refiere a que él no logra unir el lado de la izquierda con el lado de la derecha. No tiene que ver con transgresiones o cosas entre personas, ¿no? Querellas entre personas, no. No logra unir el lado de la derecha con el lado de la izquierda. Como consecuencia, él murió sin tener hijos. Viene aquí toda la cuestión del matrimonio levirático, del ibum, ¿no? Ahí aquí puede ocurrir la jalitza. Todo eso está en la Megilá de Ruth. Entonces, en el final, él va a concluir con pesos y medidas justas. Mira, con referencia a esto y con referencia a ese ibum, va a venir pesos y medidas justas. ¿Todo esto para qué? Todos estos elementos para qué son? Para combatir a Amalek. Mira, Amalek será destruido. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Simples. Tienes que captar la idea del capítulo 25. Mira, la pena de los macotes, de los azotes, el matrimonio del cuñado, el ibum, ¿no? Para evitar una jalitza, que es un divorcio. Mira, todo eso necesita la presencia del maestro para poder explicar. Ahí van a venir los pesos y medidas justos, porque se va a hacer justicia en la administración de este proceso y como consecuencia se logra exterminar a Amalek. Las cosas van encajadas en una perfección única.
Nunca te olvides, não há casualidades nos processos, estamos usando o mecanismo de Rashi, ¿no? Que o que viene antes ou o que viene depois está relacionado com o tema que está tratando, que neste caso é o Ibum, ¿no? Tu podes revisar novamente Ruth, capítulos 3 e 4, Bereshit, capítulo 38, e Devarim ali aqui, 25, 5, hasta o versículo 12, ¿no? Esto. El no querer hacer el Ibum para com la viuda se llama la halitza. Quando ele não quer fazer isto, é la halitza. Se se liga a la halitza, não se estão fazendo pesos e medidas corretos. E aí o problema de los azotes, não? É que praticamente casi um divórcio, não? Sim? Então, se ele não quer casar com a viuda por X ou Z razão, porque não lhe gusta, não havia causas, não? Aí vem o problema do sapato. Mira, todo isso está aqui em Ruth capítulo 3 e 4, não? Van a poder ver ali. Si el hombre muere sin haber engendrado un hijo, el hermano de él, que es el pariente más cercano, por eso está la historia de Boaz y Ruth, debe de casarse con la esposa para procrear. Esto se llama ali, el ibum, para que puedan traer, ¿no?, el alma del fallecido. Él mismo va a regresar. Hay que jalarle de vuelta hacia abajo. Eso a través del ibum, ¿no? Se o pariente cercano não quer fazer o resgate, ou por X ou Z razão a viúva não quer que aquele parente cercano haga o ibum, então se vai ao processo de la halitza, não? Isso que é a separação, é uma espécie de divórcio, ela pode sair e casar-se com qualquer, mas isso genera problemas, não? Todo isso hay que entrar para analisar todo isso com um maestro. Assim, criará el linaje que el fallecido no logró crear. Ele vai conseguir traerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran preocupación de la Torah en todo eso? ¿Y por qué esa insistencia en tener hijos? Mira, ¿qué significa esto? Porque el objetivo de este boom no es que tengas una viuda por esposa, no, es traer descendencia al fallecido. E praticamente vas a traer el alma del falecido, ele vuelve, ahora, antes ele era el esposo, ahora vai ser el hijo. Mira, se necessita entrar em los processos del Shara, Gilgulin e Gilgula, né, Shamote, para poder entender esse detalhe. Estás vendo que el Zohar, ele não está entrando na parte de ter hijos e de ter que procriar. Ele vai abrir primeiro hablando de la halitza. Eu quero que tu entenda, tu tem que compreender de la halitza e del ibum. Halitza é quando o parente cercano não quer fazer o trabalho do cunhado, do levirato. Mira, parece que esta paraxá é um trava-língua daqueles, não? Necessitamos entender em uma única classe, não se pode explicar toda a complexidade do detalhe que há, não? Está vendo que nós estamos usando Rashi, estamos vendo os elementos, é uma ventaja. Agora tu vas aprender uma coisa. Um detalhe é tu poder ver a classe como lo estás vendo aqui, desde o vídeo que nós lo preparamos, lo disponibilizamos, damos a ideia general. E outra coisa muito diferente é quando puedes estar com o maestro, estudando junto, passando a classe, aprendendo, sim. Por quê? Porque ocorre um processo de correção, o maestro ensina passo a passo. Essa é uma ventaja única, não? E nós outros estamos em processos de ver como podemos lograr este processo. Vamos ver algumas surpresas por aí, não? Muito bonitas. Pero é importante que o aluno haga um esforço muito grande, sim? Nada, absolutamente nada, nem nadie vai dispensar el maestro, não, por um vídeo ou por nem uma videoconferência, nem um chat por WhatsApp, não. É o elemento presencial, isso é bem diferente. Estás vendo a complexidade desta paraxá Hukat, começando por la vaquita roja, começando por quitar-se as sandálias, não? Começando por aquele avave ausente, o presente ali nos detalhes, e agora no caso da procriação, não? Por que tudo isso? Porque há um sinfim de perguntas e é necessário estar em contato, assim, físico com o maestro, o detalhe de estar com ele, fazer a correção, ver o exercício junto, ele explicar, isso é bem importante. E o tema é complexo, mira, hay que armar toda uma classe, mira, fazer os gráficos, poder entender como funciona. Todos são movimentos que se vão fazer no árbol sefirótico, estás vendo? Necessitamos essas coisas. Estás vendo também a quantidade de vezes
que se hace? Se recurre al dibujo del árbol Sefirot, que saber cómo funciona cada sección. Mira, todo eso es importante y es necesario el maestro. Nada, absolutamente nada va a sustituir una clase presencial. Eso es bien, bien importante. Y no puede ser cualquier maestro. Acuérdate de la parashá Korach, ¿sí? Si no tenemos el maestro correcto y no sabemos a qué nos estamos metiendo, podemos estar comprando el karma del maestro. Esto también hay que saber. Eso no es un juego de querer ser cabalista o a enseñar, ¿no? Eso es bien importante, todos esos detalles, cuidar esos mínimos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo eso que el Zohar está tratando, ¿no? Ali. Si leemos la Torá en su literalidad, no será muy difícil explicar eso, ¿no? De la procreación, ya que tener hijos es muy importante. Mira, con esto se crea un legado, se crea una familia, se crea una herencia, se está cumpliendo la primera mitzvah, todo esto, pero todo esto es literalidad del texto, de lo que está escrito ali en Bereshit, capítulo 1, versículo 28. Mira, y uno deja la continuación de la semilla de uno, ¿no? Y por supuesto uno ayuda al pueblo a crecer, ¿no? ¿Sí? Y a todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero mira, toda esa parte de aquí es el proceso de la literalidad. El Zohar no está preocupado con esos elementos. No es estos elementos aquí el proceso del cumplimiento de esta mitzvah de crecer y multiplicar. Pero la Cábala, mira, para la Cábala hay algo mucho más importante, mira. El tener hijos para la Cábala no es algo literal, no tiene nada que ver con ser papá y mamá. Eso no tiene absolutamente nada dentro de la Cábala. Ella no analiza esto, el Zohar no trata de este asunto. Por esto esta parashá Hukata parece un traba-línguas, ¿no? Es difícil de comprender los enredos que hay aquí adentro. Y si usted quiere saber la respuesta mucho más, mira, vamos a ver si seguimos en la secuencia. Para la Cábala, sí, ella no va a ver el hecho de procrear, de ser mamá o papá como algo literal. Sí, el Zohar no va a trabajar en este asunto, ¿no? Mira, qué bonito es la parashá Hukat. ¿Estás viendo? Una cosa es Sod y otra cosa es Vezot. Mira, Sod ele estava analisando en la parashá Hukat, ela contiene solamente el enunciado, y el Vezot nosotros hemos visto que está en Devarim, capítulo 4, versículo 44. Entonces, ¿qué es para la Cábala? Crecer y multiplicar, povoar la tierra, traer descendencia, tener hijos. Mira, para la Cábala no tiene nada que ver con la parte literal, no es ser papá ni mamá. Si conseguimos entender eso, vamos a dar un salto gigantesco, porque en el Midrashim dice que cuando la persona fallece y sube allá arriba, una de las cosas que le pregunta, ¿y tuviste descendencia? Y le dice, no, no tuve hijos. Entonces, ¿sabe qué? Tú vuelves hasta que tenga hijos allá abajo. Pues la Cábala no va a ver en la literalidad de ese Midrashim. Nosotros aquí lo analizamos en la literalidad, estamos exigiendo y queremos como así, los hijitos como escalerita, uno después del otro. No, no, no. Eso es literalidad. Estás trabajando sobre la base de la literalidad. Y el Zohar dice, aquel que estudia a Torah y la practica en la literalidad no es digno de seguir viviendo en este mundo, porque él no está uniendo energías. Lo que hay que unir son energías. Vamos a ver en la clase. Nossa, qué bonito. ¿Te gustó, Abraham? Sí. No solo tiene que tener el gusto por hacer borradores de la clase, sino el gusto de armarlas, transcribirlas, hacerlas bonito. ¿Por qué? Porque con todo eso se trabaja ¿con qué? Con Jochma, ¿no ves? Sí. Estamos haciendo la corrección de los ojos, de los dos oídos, de los dos ojos, los dos oídos, las dos fosas nasales, la boca y todos los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver, para la Cábala, el hijo nace cuando uno hace una unión espiritual, y eso no tiene nada que ver con Shabbat en la noche, ni la relación conyugal. Para la Cábala es mucho más, ¿no? Se creó un cierto midrash, un cierto elemento de interpretación donde se quedó con la literalidad del día a medianoche o pasada medianoche. No, todo esto son secretos. Entonces, para la Cábala, el hijo nace cuando uno hace una unión espiritual. Eso no tiene que ver nada con la relación conyugal. Entre las energías, mira, hay que trabajar con las energías masculinas y femeninas.
La unión espiritual no es entre hombre y mujer. Ah, no, que el hombre es masculino y la mujer es femenina. No, no es nada de esas cosas. Es una unión espiritual entre energías dentro del árbol de la vida, energías masculinas y energías femeninas. Y el Zohar dice, mejor si tú lo haces en Shabbat, pasada la medianoche por la madrugada, ¿sí? Pero no está hablando del acto conyugal, no es para traer almas de tzadikins a este mundo. Mira, no es esta la función ali. Y el Zohar, vuelve a recalcar, mira, para la Cábala, no es la unión física entre un hombre y una mujer el que va a hacer que se unan energías masculinas y energías femeninas. No es esta la idea, mira. Y mucho menos es en echarse, mira, con una mujer y dejarla encinta, que ella quede embarazada. No, la Cábala va a decir, no, esto no es así. Estás en la literalidad de todo el proceso. No es la relación conyugal. El Zohar no está hablando de esto, ni de lo que se puede hacer, que a veces se queda como siendo de Shabbat, ¿no ve? Uno tiene que esperar después de Shabbat, después del Kiddush, pasada la medianoche. No, todo esto no es la literalidad de todo el proceso. Es saber unir energías en el árbol de la vida, energías que son masculinas con energías que son femeninas, esta unión que se hace en el árbol de la vida. Mira, y un soltero lo puede hacer esta unión, y el resultado de esta unión se llama crecer y multiplicar. Bereshit, capítulo 1, versículo 28, es el cumplimiento de esa mitzvah. Essa mitzvah ela não é física, ela não é literal. ¿Sí? Crecer y multiplicar es el nivel Pesha. Eso es la literalidad. Nosotros estamos del Pesha, hemos pasado Remes. Sim, não nos hemos quedado em valores de gematria, hemos subido ao Drash, não hemos quedado solo com as insinuações, estamos subindo ao Sod. Eu quero que entendas, são níveis. Se queres estar no nível Pesha, então tens que ter 3, 5, 15, 20 hijos ou mais. Não? Estarias no nível Pesha, não solamente na parte literal que não conecta. Por isso, o cumprimento dessa mitzvah não é que echar-se com uma mulher e deixá-la encinta. Não é isto. Nem é a união entre um homem e uma mulher física. Não é isto. A união espiritual é entre energias masculinas e femininas dentro do árbol sefirótico. Para a Cábala, ter hijos é que logres unir los dos puntos del alma. Sí, el alma tiene dos puntos. ¿Cuáles son estos? Energía positiva y energía negativa. ¿Sí? Mira, tener hijos, ¿qué es lograr esta unión de estos dos puntos. Mira, son dos puntos espirituales para producir un equilibrio. Si yo logro unir esos dos puntos espirituales y formo el equilibrio, dice que este equilibrio, el Zohar dice que se llama hijo. ¿Se imagina? Tenemos 3 sefirot, Chesed y Gevurah. Mira, si yo logro unir la energía masculina del Chesed con la energía femenina de la Gevurah, formamos un equilibrio como Tiferet, y este equilibrio se llama hijo. Esto es tener un hijo, y hijo varón. Y todos los movimientos se dan dentro del árbol sefirótico. Solo que yo tengo que saber. Mira, hemos dado el ejemplo aquí de unir el Chesed con la Gevurah. Hemos dicho que el Chesed es la energía masculina, la Gevurah es la femenina, y el equilibrio es diferente. Entonces, si yo logro unir los dos, entonces ese equilibrio se llama hijo. Sí, pero vamos a ver qué dice el Zohar. Son conclusiones que estamos medio que sacando, ¿no? Ali, ó. El lado masculino, ele é representado por um grupo de sefirot chamado Serapim. Ah, então não é em si só a sefirá Chesed, não. A parte masculina não é a coluna da direita. É um grupo de sefirot chamado Serapim, que está formado por Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od e Yesod. Mira, é o Serapim, está vendo estas 6 sefirot que hemos colocado aqui, ó. Mira, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od e Yesod com seus colores, que é conhecido por la sigla Hagat Nei. Estas 6 sefirot desta linha aqui, hasta aqui abajito, passando a sefirá de Yesod, mira, estas 6 sefirot são chamados masculino, sim?
Y el lado femenino está representado por la Sefirá de Malhut. Entonces, dentro del árbol sefirótico no es más por columna, no es que la columna de la derecha es el masculino y la columna de la izquierda es el femenino. No, ahora tengo una configuración diferente. Estamos en la parashá Hukat, es la clase número 4, ¿sí? La energía masculina es el Zerampin, son estas 6 cifras que nosotros tenemos aquí, miremos hecho el recuadro, y la energía femenina es Malhut. Entonces, si yo logro, no se trata de unir, sino de producir el equilibrio entre el Zerampin y el Malhut. ¿Y qué ocurre? Se crea un equilibrio, y este equilibrio se llama hijo. Eso es tener un hijo para la Cábala, es lograr esta unión entre esta energía del masculino con la energía del femenino, que es Malhut. ¿Y se acuerda lo que el Eterno le ha dicho a Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, quita las sandalias. Si le ha dicho, quita las sandalias, él está diciendo que sepárate de tu mujer, dice algunos midrashins, pero no es que le pida divorcio y vaya a tener relaciones y casarse con otra. No, está indicando, sepárate de esta energía de Malhut que es femenina y apégate a esta energía del Zerampin, toda esta parte emocional que tiene corregidos, porque aquí yo quiero tener el contacto contigo de una forma diferente que yo no tuve con nosotros. Mira, por eso es que Moshe Rabbeinu se separó de su mujer. No es que él se separó, le dio carta de divorcio a Tzipporá y se fue a casar con otra, no. Ele se quitó las sandalias Malhut, ¿no? Pero el Eterno dice para nosotros, mira, aquel que logra ahora unir, quiere tener un hijo, ¿sabe qué le tiene que hacer? Ele tiene que pegar este Zerampin, esa energía masculina, y unir con esta energía femenina que es Malhut. Y mira, aquí están las trampas, está el ego, están los 5 sentidos, todo eso. ¿Cómo tú vas a unir? Es bien complejo. Wow, y aquí adentro hay 2 mundos, porque es el mundo de Beriá, esas 3 sefirot, y esas 3 sefirot, y aquí abajo es el mundo de Yetzirah, y ese es el mundo de Asiá. Wow, eso no es pan comido, eso no es cualquiera. Sí, necesitas al maestro para que ele vea paso a paso esse processo desta união, para que a partir de aí tengas a um hijo. Isso é criar, engendrar um hijo. Esto é o cumprimento no nível só de crescer e multiplicar. Os Bereshit, capítulo 1, versículo 28, a primeira mitzvah. E ele aparece aqui, capítulo 1 de Bereshit, versículo 28, diz que o Eterno los bendijo e les dijo, sed fecundos, está dizendo aqui em color rosado, sed fecundo, multiplicaos e llenar la tierra. Esta é a primeira mitzvah, e el Zohar diz que esta mitzvah não tem nada que ver nem com homem, nem com mulher, nem com relação conjugal, nem com dejar encinta uma mulher. É unir as energias de las 6 sefirot del Zerampin más Malhut, ¿no? Lograr este equilibrio entre estas sefirot. Esto se llama engendrar un hijo varón, se llama crecer, de multiplicar y ser muy fecundos. ¿Y por qué dice crecer, de multiplicar y ser muy fecundo? Porque no se trata solo de un árbol sefirótico, no. Mira, está haciendo aquí al lado de la izquierda, ¿qué tenemos? Hay 1, 2, 3, 4, hay 5 árboles sefirot. Y aquí está el mundo de las clipos. ¿Está viendo ese árbol de aquí? Él está aquí. ¿Está viendo? Tenemos el mundo de Adán, Gadmon, Atzilut, Beriá, Yetzirah, Asiá. En cada mundo que nosotros tenemos que unir el lado masculino con el lado femenino, lograr este equilibrio para a partir de ahí engendrar hijos. Esto es tener, ¿cuántos salió? 1, 2, 3, 4, 5 hijos. ¿Te imaginas solo aquí? Y si nosotros abrimos un árbol sefirótico, como el que tenemos aquí, mira, eu tenho 10 sefirot. Se eu abro cada árbol sefirótico, cada sefirá, em verdade, eu vou ter um árbol sefirótico dentro de cada uma delas, sim? Então, se em vez que eu tenha 10 sefirot, eu vou ter 100 sefirot. Se imagina? E se em cada sefirá eu tenho um árbol sefirótico aqui dentro, então eu vou ter que fazer em cada sefirá a união entre o Zerampin e o Malhut. E este equilíbrio, se eu logro esta união, esse equilíbrio se chama hijo. Entonces vas a tener ¿cuántos hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo aquí has engendrado 10 hijos abriendo el árbol sefirótico. Esto es lo que el Zohar dice. Mira, eso es llamado hijo. Esto es tener un hijo. Mira qué bonito ele está, ele, ó. Está vendo?
São duas energias espirituais para produzir um equilíbrio. Esse equilíbrio, quando tu consegue em cada sefirá que foi aberta, não? Uau, se imagina, se nesta sefirá de Binah tu abriu ela, não? Aqui dentro há um árbol sefirótico que contém 10 sefirot. Se tu abre todos aqueles 10 sefirot, tu podes ter 10, 20, 30, 40, 50 hijos. Certo? Todo isto se chama hijos, isto se chama crescer e multiplicar. Isto não tem nada a ver com a prática física dessa mitzvah. E em um nível cabalístico mais profundo, el Sod del Sod, ligando ao Razin, mira o nível do Razin, tener hijos é unir el Serampin, está vendo aqui, agora lo estamos separando, eso de que es el Serampin. Aquí nosotros tenemos el mundo de las tres cifras donde necesitan corrección, Keter, Jocham y Binah. Aquí está el Serampin, es unir el Serampin, que es, mira, el ZA, que es esta parte aquí, o masculina, con Malhut, que es la parte femenina. Entonces, esta unión de los dos se llama Son. Aqui eu tenho ZA de Zerampin. Se uno mais Malhut, então a união destes dois empieza a chamar-se agora com uma sigla de Som, não? Estás vendo? Eu tenho Hesed, Gevurat e Feret, Netzah e Sod, que é o masculino. Mira, já não é mais por colunas. Por isso é que o árbol da vida tem uma complexidade tão grande que tu tens que saber em que parashá, quem é o sábio que está falando, qual é a linha que se sigue e que está dizendo para não mesclar conceitos. Não? Tem uma complexidade enorme. Mira, esta reparação hace que uno estabeleça um fluxo de energia do mundo superior, aqui estás vendo? Keter, Chochma, Binah, do mundo superior, hacia o mundo inferior, que é Malhut. Si se hace essa união entre o hijo y la hija, entre el masculino y femenino, ¿qué ocurre? Estas energías, ese flujo que sale de Keter, viene a Jochma, de Jochma a Binah, y Binah va a distribuir, se está unido, este flujo pasa perfectamente, y esa bajada de este flujo se llama el hijo, tener a un hijo, acabas de engendrar a un hijo. Esta es la preocupación del Zohar, ¿no? Mira que este flujo de energía baje, ¿no? Esto, tiene que bajar. ¿Se acuerda de Jonah? Él estaba perjudicando esta bajada de este flujo, ¿no? Por eso hay un perverso, ¿no? Aquí abajo que impide que esta energía baje, ¿no? Entonces dice que hay que matar, eliminar el perverso. ¿Se acuerda? Esto está en la parasha Lech Lecha, ¿sí? Nosotros vamos a colocar en la descripción del vídeo. Está en la parasha Lech Lecha de Jonah. Tú vas a la Megilá de Jonah, tu vas a encontrar las referencias a esto, porque va a estar esta parasha, te va a encantar esto, ¿no? Esto, cuando Jonas desobedecía, ¿qué ocurría? Todo quedaba en convulsión. Cuando Jonás obedecía, todo salía a la perfección. Y esta es la gran preocupación del Zohar. Y esto es lo que significa engendrar a un hijo, ¿no? Mira, esto puede muy bien ser el significado, mira, todo ese concepto de aquí. Ahora, tú puedes interpretar el profeta Yeshayahu, mira, capítulo 9, el versículo 6, cuando dice, nos nació un hijo. ¿Qué hijo es que nació? Es aquel que logró unir esas dos energías, aquí masculina y femenina, hizo un equilibrio de ellas y nació ese hijo. Ese hijo tiene la primacía sobre todas las cosas, ¿no ve? Como se le llama príncipe de paz, toda una serie de cosas, ¿no? Pero que a veces es muy difícil de comprender cuando estamos en la parte literal. Y también tú puedes ver ahora, también el profeta Hoshea, capítulo 11, el versículo 1, cuando dice, y le amé a mi hijo de Mitzray, ¿no? Que a veces se interpreta eso dentro de la religión como otro sistema y otra cosa. Pero mira ahora qué belleza tú tienes. Y puedes usar, mira, tu propia traducción que tienes de Ishayahu, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos nació. ¿Qué niño es este? Es aquel que hace el equilibrio entre el Zerampin y Malhut. ¿Sí? Un hijo se nos dio. Por fin alguien tuvo un hijo. Y el gobierno está sobre sus hombros, ¿no? Su nombre será, mira, todo lo que va a producir este elemento si logra. Maravilloso, consejero, mira, Dios fuerte, Padre de la eternidad, Príncipe de la paz. Estamos viendo una traducción común y corriente, haciendo el primer ejercicio, ¿no? Y dándole la vuelta a los hechos. Y por supuesto aquí también, Hoshea, capítulo 6, capítulo 11, versículo 1, dice aquí,
Quando Israel era um ninho, eu llamé de Egipto a mi hijo. Uau, foi engendrado um hijo em Egipto, em Mitzrayim. Como lo entenderías esto? A partir de todo esse processo. ¿Sí? Não é algo literal, não é o cumprimento com uma pessoa. ¿Se acuerda que tuvimos clase onde disse que a Torá ela não trabalha sobre lo particular, lo individual de las pessoas, como se todo girara alrededor de um indivíduo que hizo algo? Não. Ela tem uma função global, universal. E se nós não logramos entender e ver esse global e universal, diz que a falha está em nós e a falha não está em la Torá nem em los sábios. E agora vai venir lo mais bonito, que é o matrimônio del cunhado, del ibum. Observa aqui, ó, o matrimônio levirático. E se por si acaso eu não hago isso, eu não logro unir, eu não consigo unir essas energias, eu já tenho 10 filhos físicos, ou 3 ou 1, pero essa parte espiritual não estou logrando fazer. Mira, não logro engendrar um hijo. E eu devo de deixar a alguém em mi lugar que lo haga por mim. Esto es el matrimonio liberático. Esto es el ibum, ¿no? Esta es la idea del levirato, del ibum. Más que una ley física de procreación con alajot y todos los elementos, para el Zohar, tener hijos es um equilíbrio espiritual que todos devemos de tentar alcançar em nossa vida e que lograr este objetivo, este equilíbrio espiritual. Mas se não podemos fazer, então aí é o recurso de quê? De que deixar a alguém em mi lugar que lo haga esta união entre a parte masculina e a parte feminina, que haga esse equilíbrio, e este equilíbrio se vai chamar hijo. E que beleza são todos estes detalhes. E que nossos maestros têm que, a partir de agora, começar a ensinar-nos, devemos de começar a treinar nestes processos. Não é coisa fácil, isso é verdade. Pero tampouco é impossível de lograr isto, não? Se requer que nossos maestros comecem a poner-se a mão ao pecho, não? E assumir suas responsabilidades e aprender bem a Kabbalah. Não é coisa fácil, pero tampouco é coisa impossível que se logre esse elemento. E cada classe é uma paixão única, uno vai se adentrando, e estás vendo, esta Parashá Hukat é trava-línguas, não? Necessita essa parte emocional, necessita dessa letra Vav, porque isso trabalha com nosso cérebro. ¿Se imaginam isto? Queres ter hijos? A ver, são os hijos físicos? El Zohar vai dizer, não são os hijos físicos. Se has tenido hijos físicos, todavia não ha cumprido a mitzvah. Sim, tu la tienes num nível básico elementar. Sim, a mitzvah, a perfeição, a excelência, a aprovação general está no nível mais elevado, que tu puedas unir estas energias do Zerampin com Malhut, este equilíbrio que se vai chamar hijo. É verdade que alguns sítios, alguns lugares dizem que se a pessoa não tem hijos, não, ou o maestro, os alunos que ele tem também são como hijos, mas aqui não está falando de alunos substituindo a hijos, não. Está falando de el maestro e todo o mundo, desde o mais baixo até o mais alto, toditos, têm que unir o Zerampin com o Malhut e fazer esse equilíbrio. Isto se chama ter um hijo, porque se não tem um hijo, vuelves aqui abaixo. E se não puedes ter, o que diz o Zohar? Contrate a alguém que haga o trabalho por ti. Senhores, um shalom bem grande.